Buen día, estimados apreciados estudiantes, representantes y comunidad en general. Vamos a ver el siguiente tema a continuación. Perímetro de triángulos. Problemas. Unidad 2, tema 13. Ya hemos hablado de lo que son los paralelogramos e incluso los trapecios. Hoy día vamos a estudiar lo que son los triángulos. ¿Cómo se calcula el perímetro de los triángulos, señores? Observemos acá, nuestro respectivo enunciado dice lo siguiente. Para decorar la fachada de la pirámide de cristal, se usa, se usarán luces, observen lo que dice acá, de colores navideños. Si la medida de los lados de la cara principal es 35 metros, ¿cuántos metros lineales de luces necesitará para decorar la fachada? Pues bueno, observen acá, esta es la figura y necesitamos saber cuántos metros lineales se necesita. Pues vamos a calcular el perímetro. Entonces, vamos a partir de lo que nosotros ya sabemos, que qué es el perímetro. A partir de la situación planteada, reflexiona y realiza las siguientes actividades. Para decorar el borde de la fachada de las pirámides, se necesita conocer la medida del perímetro de la misma. Claro que sí, el perímetro es la sumatoria de todos sus lados. Eso me va a dar la sumatoria de un lado. Ahora, dice, la fachada principal de la pirámide es un triángulo equilátero. ¿Qué quiere decir que es equilátero? Que sus lados son exactamente iguales. Equilátero. Látero significa lado y X significa igual. O sea, lados iguales. Entonces, si ya sabemos que uno de sus lados mide 35, entonces lo que tenemos es que sumar el 35 tres veces. Ahora, para determinar los metros de las luces que se utilizarán para decorar la fachada, se debe calcular el perímetro de la figura. Ya sabemos que sus lados tienen el mismo lado porque estamos hablando de un triángulo rectángulo. ¿Qué digo? Perdón, triángulo equilátero. Ahora, segundo paso, dice, completa las medidas de los lados de la figura siguiente que representa la fachada de la pirámide. Esta es la fachada. Un lado mide 35, otro lado por lógica mide 35 y el otro lado por lógica mide 35. ¿Por qué por lógica? Porque ya sabemos que estamos hablando de un triángulo equilátero y por lo consiguiente sus lados son exactamente iguales. Entonces la sumatoria de sus lados o el perímetro de la fachada es de 105 metros. Ya sabemos que mide 105 metros, por lo tanto se necesitan 105 metros de luces navideñas para decorar la fachada de la pirámide de cristal. Bien, señores, ya ustedes comprenden que cuando nosotros hablamos de perímetro, de igual forma como cuando hablamos con los trapecios, que hablábamos que era la sumatoria de sus lados, acá en los triángulos también hacemos lo mismo. No nos compliquemos la vida. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sumamos A más B más C. Otra cosa que tenemos que tener presente, independientemente de cuál sea el tipo del triángulo. Así hablemos de un triángulo rectángulo, de un triángulo escaleno o de un triángulo isósceles. El perímetro siempre va a ser la sumatoria de sus lados. Que no se les olvide eso. Ahora dice acá lo siguiente. Los triángulos se aplican en variedad de situaciones reales como señal de tránsito, sitio de recreación, acuática y edificaciones, entre otras. Ustedes han visto que cuando andan en la calle, los avisos de información o de seguridad tienen fórmula triangular. Ahora observen acá. Miren lo que dice acá. Micaela contrata a un carpintero para que le coloque un borde de madera en el filo del techo de su casa. Ella nota que se forma un triángulo isósceles. ¿Qué cantidad de madera necesita para el borde? Cuando hablamos de un triángulo isósceles, ya sabemos automáticamente que el triángulo tiene dos lados iguales y uno diferente, ¿cierto? Entonces, si ya sabemos que, por ejemplo, un lado mide, acá está la medida 6 metros, ya yo sé que este otro lado también va a medir 6 metros. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un triángulo isósceles. ¿Y cuáles son los isósceles? El que tiene dos lados iguales y uno diferente. Entonces, el diferente ya sabemos que mide 10 metros. Ahora, vamos a ver cuáles son los procedimientos
para calcular la cantidad de madera. Primer paso, observen. ¿Qué va a hacer Micaela? Colocar madera en el borde del techo de su casa. ¿Cuánta madera necesita? Debe sumar cada lado para encontrar el perímetro. Entonces acá hacemos la sumatoria. ¿Cuánto mide este lado? Ya sabemos que si este mide 6, este también va a medir 6, por lo tanto sería 6 más 6, 12, más 10, 22, ¿verdad que sí? Ahora, dibujamos la figura que representa el techo, ubicamos la medida y calculamos el perímetro. Acá lo tenemos, acá lo tenemos. Y la sumatoria de su lado o el perímetro sería A más B más C, que ya lo calculamos, y me dio 22 metros. ¿Listo? Ya tengo el cálculo del perímetro de ese lado. Ahora la respuesta sería, el techo es un triángulo isósceles con dos lados iguales de 6 metros y el lado desigual es de 10 metros. El perímetro del triángulo es de 22 metros. Por lo tanto, la sumatoria me dio 22 metros. Ahora respondemos la pregunta, ¿cuál es? Micaela necesita 22 metros de madera. Observe, 22 metros de madera. ¿Se dan cuenta que nosotros la matemática la necesitamos a diario? Para lo que sea que necesitemos realizar, para cualquier tipo de trabajo, es importante conocer el estudio de la matemática, porque si no, lamentablemente, no vamos a llegar a una solución del problema. Vamos a resolver este siguiente problema. Dice lo siguiente. Por el borde de una piscina triangular, oye, observa, una piscina triangular, se va a colocar cerámica. Las medidas son de 3 metros, 5 metros y 7 metros. Si se colocan dos filas de cerámica, ¿cuál es la longitud cubierta con cerámica en la piscina? Ok, observen lo que dice acá. Ya sabemos que es una piscina triangular, por lo tanto tendríamos que tener un cálculo de su perímetro, ¿verdad que sí? ¿Cuál es el triángulo? Este que tenemos acá. Uno mide 5, otro mide 7. Perdón, a este vamos a calcular, bueno, vamos a colocar las, las medidas como lo plantea acá, para que no tengamos tanta incongruencia. Entonces, ¿cuáles son las medidas? El lado más grande mide 7, otro mide 5 y otro mide 3. Hacemos la sumatoria. 7 más 3 me va a dar 15, 10, más 5 me va a dar 15. Esa es una medida, pero como me dice que son dos filas, entonces sería 15 más 15, me va a dar 30 metros. Por lo tanto, esa es la fórmula, cómo calcular lo que me está planteando. Observen acá, tenemos otra figura acá, me dice, un carpintero vende mesas triangulares con dos lados iguales. La tracción es que en el borde se colocaron espejos. Las medidas son 3 metros en los lados iguales y otro lado que mide 2 metros. Si tiene a la venta 5 mesas, ¿qué longitud decoró en todas las mesas con los espejos? Ah, bueno, de igual forma como hicimos acá en la piscina, los vamos a hacer acá en las mesas. A diferencia que acá, en vez de multiplicarlo por 2, acá lo vamos a multiplicar por 5. Pero entonces tendríamos que calcular el perímetro de una de las mesas. Y sabemos que el borde dice que son mesas triangulares con dos lados iguales, o sea que son isósceles. Por lo tanto, una mide 3 metros, son los lados iguales. Estos que están acá, 3 metros. Y este otro también mide 3 metros, suponiendo que esos son los lados. Y este mide 2 metros. Hacemos la sumatoria. 3 más 3, 6. Más 2 me va a dar 8. O sea que 8 es el perímetro de una mesa. Pero me habla que son 5 mesas, entonces tendríamos que multiplicar 8 por 5. ¿Cuánto me va a dar 8 por 5? 40. Correcto. Acá tenemos el resultado. Por lo tanto, ya resolvimos el ejercicio correspondiente a, a esa situación. Vamos con el tercer ejercicio que dice lo siguiente. Un sastre confecciona pañuelos triangulares
Observen, acá tenemos la imagen de los pañuelos y dice, con lados iguales para la presentación de un baile típico de la costa. Los pañuelos miden 15 centímetros por lado y tienen un filo de cinta blanca. Si confecciona 50 pañuelos, ¿cuál es la longitud de cinta blanca que utilizó en todos los pañuelos? Pero demasiado fácil está este ejercicio. ¿Por qué está demasiado fácil? Porque me está hablando de una figura triangular, pero ¿qué sucede? Que es equilátero, porque todos sus lados son iguales. O sea, si un lado mide, como dice acá, los pañuelos miden 15 centímetros por lado, acá tengo la medida, entonces todos los tres lados miden 15 centímetros, 15 centímetros por un lado, 15 centímetros por el otro y 15 centímetros por el otro. Hacemos la sumatoria de 15 más 15 más 15, ¿cuánto me va a dar? Serían 45. Ahora, este 45 lo vamos a multiplicar por 50. 40, el 0 no lo voy a colocar por ahora, y se lo coloco el resultado que me dé si lo multiplico por 5. Entonces digo, ¿cuánto es? 5 por 5 me va a dar 25, ¿verdad? El 5 y llevo 2. 5 por 4, 20 y 2 que llevaba, 22. Ahora sí le agrego el 0 y me da 2250. Es la cantidad que tengo acá. 2250 centímetros de cinta necesito para poder colocarle la cinta a todos los pañuelos. Bueno, mis niños, esto ha sido todo con respecto a esta parte que corresponde a lo que es el perímetro de los triángulos. Que pasen un feliz día. Nos vemos en la siguiente clase.